para el presente y todavía para el futuro se cree que la fisiología vegetal es un reto para la alimentación que está asociado a una pirámide estructural a nivel mundial, no solamente en nuestro país, en la que hay exigencias de consumo de ciertos alimentos que estos vienen derivados del campo y que contribuyen a la seguridad alimentaria de nuestro país, que cada vez se ve más exigente por el crecimiento poblacional, por las exigencias que se crean y porque también es un campo muy importante para la investigación en las futuras generaciones, la investigación para cambios que han habido a nivel a nivel mundial y que estos deben de contribuir en su momento para lo que es la alimentación humana. Sin embargo, también es importante conocer que dentro de la fisiología vegetal debemos de conocer también que las plantas no hablan, pero que sin embargo sí manifiestan ciertas reacciones que nos indican que tienen algún síntoma o presentan cierta sintomatología en la cual se debe de hacer el estudio para determinar por qué su producción no se da en cantidad y calidad, por qué su producción se dio en cantidad y no calidad, o por qué presenta ciertas enfermedades. Es decir, que va como los humanos, solo que nosotros hablamos, vamos con un médico y nos dice qué nos falta, si nos falta alguna vitamina, algún nutriente, si nos falta calcio, potasio, hierro. De esta misma manera reaccionan las plantas y es acá en base al conocimiento de esta estructura celular, de estas partes, órganos que forman las plantas y que se complementa lo que es la fisiología vegetal, en donde se derivan otras ramas de estudio que son importantes para conocer cómo es que esto con el tiempo ha ido cambiando en cuanto también a las tecnologías que se manejan. Entonces, dentro de la importancia de la fisiología vegetal, vamos a ver algunas definiciones que es también parte de lo que nos corresponde y que nos interesa saber, esta parte de la fisiología vegetal. Sin embargo, como siempre he dicho, es importante que nosotros en el área donde estemos podamos acercarnos a la naturaleza, acercarnos a una planta y seamos parte de esta inquietos de la investigación de cómo está este funcionamiento de esta práctica y conocer cuáles son cada uno de estos componentes que hemos venido estudiando y todas las relaciones de las ramas que tiene y su importancia. Y esto nos va a abrir este conocimiento de lo que nosotros estamos viendo, pero que también es importante tener algunos conceptos y definiciones de lo que es y por qué es que se estudia y de dónde vienen estos aportes desde hace muchos años atrás. Entonces, dentro de la fisiología vegetal tenemos algunos autores en donde indica que la fisiología vegetal es una subrama de la biología que estudia las funciones que se encuentran dentro de un sistema vivo. También nos indica que es el estudio de la fisiología que examina cómo los organismos llevan a cabo sus funciones físicas y químicas por medio de principios propuestos por ciencias como la química, la biología y la física. Que más adelante vamos a ver entonces que cuando hablamos de física y química, vamos a ver que existen ciertos conocidos como protones que interactúan también en la parte interna y externa y que gracias a esta parte de la fisiología vegetal, la planta puede producir fotosíntesis y que también nos proporciona oxígeno
y que nos ayuda a nosotros en este ambiente que interactuamos. También entonces hay otra definición en donde nos dice que es el estudio de funcionamiento de las plantas a nivel celular, en donde se analiza los procesos y funciones del desarrollo y a su vez describe y explica las funciones de cada órgano, tejido, célula y también dentro de las células de las plantas. La fisiología entonces se puede describir de una manera breve y resumida como una fisiología de una rama de la biología experimental. Cuando hablamos de esta rama de la biología experimental, nos referimos a que desde que está la semilla se empiezan a hacer esos experimentos biológicos en donde se examina cada una de estas partes y que durante su evolución también se va haciendo esos experimentos biológicos para tener mejor producción, calidad, cantidad, para tener toda la parte del mejoramiento genético, así como realizar injertos de manera que esta producción pues sea en cantidad, en calidad y mejore que dentro de la fisiología vegetal hay una composición y estructura de las plantas. Como decíamos al inicio, hablando de la fisiología vegetal, nos estamos refiriendo a lo que es desde el brote de lo que es la composición y el conocimiento de la raíz, el tallo, la hoja, la semilla, el fruto y la flor, que son parte importante para su desarrollo completo, y todo esto nos proporciona ciertas sustancias, tanto de calidad de alimento como también parte del ambiente. Entonces, nos dice que dentro de esta composición y estructura de la planta, el agua en los tejidos, o sea, es importante esta composición en cuanto al agua en los tejidos vegetales, la transpiración y apertura estomática, el transporte de agua por el xilema, el transporte de agua por el floema, así como también el aparato fotosintético y reacciones fotoquímicas, que es parte de la próxima clase que vamos a ver. Dentro de las funciones importantes que tiene, cómo funcionan las plantas y explica los fundamentos físicos de dicho funcionamiento sobre bases estructurales a diferentes niveles. Dentro de estas bases estructurales a diferentes niveles podemos hablar sobre el nivel molecular, celular, de tejidos, de órganos, de la planta entera, que es una función que cada uno de ellos tiene para el crecimiento, el desarrollo de la planta, y que cada una de estas tiene una función que cumplir para dar al final el desarrollo completo de la planta en aspectos tanto físicos como químicos que se dan de una forma natural dentro de esta fisiología vegetal, y que su importancia también es para, cuando se conocen esas funciones, para su estudio, para su mejoramiento, para tener esos datos que se requieren, que son exigencias para mejorar siempre esa calidad de producción. Para eso entonces vamos a ver un poquito de manera resumida cuál es la fisiología vegetal. Como esta es información, sería como, permítame solo voy a darle a aceptar a esto porque si no me saca. Entonces tenemos que dentro de la historia de la fisiología vegetal, como es cada autor, sus aportes que ha dado, es importante también conocerlo. Lo voy a dar así de una manera general para que veamos que dentro de la historia
de esta fisiología desde el año 322 con Aristóteles, en donde comenta las principales diferencias entre los seres vivos, en donde él inicia su clasificación, en donde indica que podían clasificarse de acuerdo a un espíritu y un alma. Así como los vegetales poseen un alma vegetativa, los animales tienen un alma sensitiva y el hombre tiene un alma racional. Después de estas, podemos hablar un poquito de Van Helmont, en donde aplicó por primera vez el método científico a investigaciones de fisiología vegetal en el año 1577 en un experimento clásico sobre crecimiento vegetal. Luego, en el año de 1635, Honck describe la estructura íntima del vegetal en forma de celdillas, en donde explica la anatomía microscópica de tejidos y se designa desde entonces como el elemento básico estructural de la planta. Por su parte, en el año 1727, Hals publicó el primer tratado de fisiología vegetal, en donde describe por primera vez fenómenos fisiológicos desde el punto de vista cuantitativo, como la medición de la presión radical y la determinación del agua como es transpirada por la hoja. Después, Lavoisier también efectuó lo que era la respiración, y Saussure investigó acerca de lo que son las químicas sobre la vegetación en el año 1804. También describió experiencias cuantitativas sobre fotosíntesis y concluyó que las plantas no toman nitrógeno del aire, sino del suelo. Y Meyer afirmó que en el interior de las células existe una fuerza en un elemento de cambio y está circulado por la naturaleza viva y muerta. Al finalizar, podemos decir que en el siglo XX se inicia el descubrimiento de los trabajos de Mendel, en donde explica cómo se transmite la información hereditaria, que es la información que más se ha utilizado en el estudio de los cursos de ciencias naturales, cuando se habla de la información hereditaria de Mendel y cómo realizó estos experimentos. Entonces, acá, dentro de la fisiología vegetal, entonces podemos decir que es un estudio de los fenómenos vitales considerados a una planta como un mecanismo complicado, donde se cumplen las leyes físicas y químicas y donde los fenómenos se determinan unos a otros. El proceso fisiológico es sinónimo de proceso vital y se refiere a todo cambio químico que ocurre dentro de un ser vivo, sea intrínseco o producto de un intercambio con el medio externo. Entonces, la fisiología vegetal estudia esos procesos que ocurren en la vida de las plantas y la significación de estos para la vida del vegetal como un todo. Dentro de esta importante historia de la fisiología vegetal, entonces, como un breve resumen, podemos hablar que existe la fisiología vegetal en 3 etapas. Dentro de la fisiología de las plantas superiores, en donde se han hecho análisis del metabolismo, que su aplicación es la producción de invernadero e hidroponía. En el análisis del desarrollo de suministros de fitorreguladores. En la genética fisiológica, en donde la aplicación es el establecimiento de nuevos métodos agronómicos y fitotécnicos. En la fisiología patológica, su aplicación es el combate racional de enfermedades. Estas aplicaciones fisiológicas vegetales también se dio en la fisiología de las bacterias y levaduras como investigaciones y aplicaciones en la utilización en industrias de la fermentación. Y por último, en la fisiología de las algas, en la incorporación de abonos, alimentos y productos químicos aplicados. Entonces tenemos que la fisiología vegetal, dentro de las
ciencias que también son importantes conocerlas, tenemos lo que es la anatomía, la morfología, la genética, la ecología y la botánica, donde nos indica que el campo de estudio de la fisiología vegetal incluye el estudio de todas las actividades internas de la planta, los procesos químicos y físicos asociados a la vida. Esto implica el estudio a muchos niveles en escala de tamaño y tiempo. En la escala más pequeña se encuentran las interacciones moleculares de la fotosíntesis y la difusión interna del agua, minerales y de los nutrientes. Entonces es de esta manera donde se da esta importante ciencias que aportan a este campo de estudio dentro de lo que es la fisiología vegetal. Para ello, entonces, es importante conocer un poco sobre lo que son los factores hereditarios y ambientales que afectan la fisiología de las plantas. Un principio básico de la fisiología vegetal es reconocer que la herencia y el medio son los factores que regulan los procesos internos y las condiciones de la planta y que finalmente determinan su crecimiento y desarrollo. La forma del tamaño y funcionamiento de la planta resultan de una compleja serie de interacciones entre la composición genética y el intercambio en el cual creció. Dentro de estos, entonces, podemos aquí resumirlo en los factores hereditarios ambientales, en el potencial hereditario, el medio ambiente, la relación que se tiene con esos procesos y condiciones internas, el crecimiento y desarrollo de las plantas. Dentro de esto, pues existen también respuestas a la fisiología de las plantas, como factores entre los potenciales genéticos, la raíz, las hojas, los estomas, dentro de la absorción del agua, tenemos la calidad de la tasa de crecimiento y rendimiento total a base de lo que estábamos indicando. Entonces, es aquí donde se da estos importantes factores hereditarios en el ambiente que afectan la fisiología de las plantas. También es importante reconocer que hay aplicaciones de vegetal que han ayudado a los estudios, a las innovaciones, al aporte de las investigaciones y también a la creación de nuevas medicinas, aportes a las vacunas, a lo que es también parte de energías renovadas a través de ciertos procesos de algunas plantas y entonces en todo esto podemos mencionar a la biotecnología, a productos de alimentos, a la energía, a la salud, a las especies vegetales. Dentro de su importancia también están la fisiología a nivel industrial, en donde están las plantas resistentes, el aumento en la calidad y producción de alimentos y en la mejora de la calidad de la tecnología. Acá dentro de este uso importante de la fisiología a nivel de industria, podemos indicar la aplicación de la fisiología vegetal en la industria farmacéutica. Las plantas también se utilizan para producir compuestos de uso médico, como también están las vacunas, ¿verdad? Estos compuestos se le conoce como la importancia de la fisiología a nivel industrial en los aportes que se dan en los temas farmacéuticos de origen vegetal, así como también en la transformación de algunos alimentos que han contribuido al crecimiento económico de las industrias o de industrias directamente, por ejemplo, frutos en donde ya no se ve solamente el fruto en sí en el mercado, sino se ve esa transformación de esos frutos en los diferentes supermercados o tiendas y que estos frutos al ser transformados han contribuido a una economía, a un crecimiento de las industrias a través de realizar o de también donde se han
se han aportado al tema de la maquinaria, donde han surgido nuevas industrias, nuevas maquinarias para el proceso de estos productos. Y el tema de la fisiología vegetal en la industria pues ha crecido bastante y sus aportes son bastante significativos, en los cuales hay laboratorios de estudio para mejorar toda esta producción. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de lo que es la respiración celular. Y vamos a dar vamos a hablar de los conceptos y las fases para luego quedarnos la respiración celular. Y entonces, como definición, tenemos que es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en la mayoría de las células. También nos indica que es el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales se obtiene energía a partir de la degradación de sustancias orgánicas como los azúcares y los ácidos principalmente. Esta respiración celular se da en dos fases. La primera fase nos indica que se oxida la glucosa a azúcar y no depende de la oxidación anaeróbica y glucólisis. Hay una reacción que se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Dentro de la fase 2 nos indica que se realiza con la intervención del oxígeno y recibe el nombre de respiración aeróbica o el ciclo de Krebs y se realiza en estructuras especiales de las células llamadas mitocondrias. Tanto que es una parte del metabolismo, concretamente del catabolismo, en el cual la energía contenida en distintas azúcares, carbohidratos, es liberado de manera controlada. Para eso entonces tenemos aquí la explicación en esta gráfica. Solo voy a ver que pues las diapositivas estén pasando bien. Entonces tenemos acá que dentro de la respiración, el proceso de respiración, podemos indicar autótrofos capaces de fabricar su propio alimento mediante la obtención de energía y ciertos alimentos esenciales como el agua y los minerales. Tanto la riqueza del suelo como la presencia del agua y una correcta exposición a la luz solar resultan esenciales para el desarrollo de todo organismo vegetal. Dentro de estos procesos respiratorios vegetales juega un papel fundamental en la producción vegetal y supervivencia de la planta. Acá en esta gráfica vamos a ver cuál es la función que tiene cada uno de ellos. Y entonces, dentro de los procesos respiratorios empleados por las plantas, podemos decir que son los estomas. Las plantas son estructuras celulares de vital importancia para la supervivencia de cualquier organismo vegetal y que se encarga de el correcto funcionamiento de la respiración vegetal, entre otros procesos. Los estomas están constituidos de forma redondeada y un orificio llamado ostiolo, el cual es capaz de cerrarse automáticamente en situaciones de exceso de dióxido de carbono o por la falta de agua. Normalmente está en la parte inferior de las hojas para evitar la exposición directa a la luz solar, aunque a veces aparece en los tallos herbáceos. Entonces podemos decir por dónde respiran las plantas. En el proceso de respiración de las plantas a través de los estomas y las lentecilas. Los estomas están situados en el tejido epidérmico de las hojas y tallos de las plantas. Además, las lenticilas están situadas en áreas inertes de la corteza, de tallos y raíces. Por lo tanto, estas tienen forma lenticular y
podemos decir que su función es que permite un intercambio de gases entre los tejidos internos y la atmósfera. Entonces, podemos decir que las plantas captan oxígeno hacia su interior y expulsan dióxido de carbono hacia su exterior gracias a los estomas, las lenticelas y a su tejido epidérmico. Y aquí también como está en la gráfica, les está ahí cuál es el estoma, dónde están los lenticelas y cómo se presenta en una forma abierta y en una forma cerrada. Es importante también mencionar que cómo se da esa respiración de las plantas. Y también podemos decir que en este proceso de respiración de las plantas, en donde hay una capacidad de respira tanto en la oscuridad como en el día. Además, llevan a cabo el complejo proceso de respiración en cada uno de sus órganos, tallos, raíz, hojas, frutos. Esta respiración se basa en varias etapas de reacciones químicas en las que se intercambian gases, se obtienen energía química en pequeñas cantidades y compuestos orgánicos como la glucosa o la sacarosa. Es importante también mencionar que se convierten en ácidos inorgánicos. Este proceso es posible gracias a su sorprendente máquina enzimática, la cual dirige el conjunto de reacciones que se van llevando a lo largo de todo el proceso de una ruta metabólica. Y vamos a ver en el proceso de la fotosíntesis cuál es esa importancia del metabolismo que se da. Entonces, dentro de podemos decir que los sustratos de las reacciones de la respiración de las plantas son el oxígeno y la glucosa o sacarosa, mientras que el resultado de estas reacciones son el dióxido de carbono, también el agua y la energía. Por otro lado, mencionar que todo esto es indispensable para el desarrollo de nuevas células vegetales y el correcto crecimiento de las plantas. De esta manera estamos el proceso de respiración y coloco esta imagen para que sepamos dónde están los estomas y las lenticelas, como esas pequeñas estructuras circulares o alargadas que están formadas en las cortezas. Los estomas están en las hojas de manera abiertas o cerradas, como conocimientos o como una forma de tener presente cómo es que estas aparecen o se dan en este proceso. Muy bien, entonces vamos a pasar al otro tema. Solo déjenme. Siempre aparecen aceptar si no me saca de la presentación. Ahí estamos bien. Entonces, toda la respiración celular tiene también una importancia en el crecimiento, en el transporte activo de sustancias energéticas, en el movimiento conocido como ciclases o ciclosis, en la regeneración de células, en la síntesis de proteínas y dentro de la división celular. Todos estos aspectos que se dan por una interacción sin necesidad de ver ciertas, digamos, que se da por una situación propia de la naturaleza de las plantas y que es en donde se pueden observar y realizar
ciertos estudios en donde se puede ver estas fases en cómo suceden, ¿verdad? Y cómo las partes internas, tanto internas como externas, tienen una función importante para llevar a cabo. Y estas fases como se dan de una manera también natural, y que cada una de ellas contribuye al funcionamiento de las mismas. Entonces vamos a ver ahora lo que son ya una definición más concreta de la respiración celular, de acuerdo a lo que vimos, y nos indica que la respiración celular tiene reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechable por la célula, principalmente en forma de ATP. La respiración celular es un proceso bioquímico en donde se dan estas dos etapas que habíamos visto en aeróbica y anaeróbica, pero aquí ya este proceso en donde interfieren factores químicos capaces de ser procesados dentro de las células y que en gran medida constituyen las bases para que la respiración celular se lleve a cabo. Dentro de estos tipos de respiración celular, que ya también habíamos visto estas fases en otros, se da la respiración aeróbica, en donde se conoce como el aceptor final de electrones. Aquí ya vamos a hablar un poquito de lo que son electrones, que lo vamos a ver en una gráfica más adelante y vamos a ampliar su información. En el que se da el oxígeno molecular, que se reduce a agua. La realizan la inmensa mayoría de las células, incluidas las humanas, ¿verdad? Los organismos que llevan a cabo este tipo de respiración reciben el nombre de organismos aeróbicos. Dentro de la respiración anaeróbica, el receptor final de los electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno. Más raramente una molécula orgánica es un tipo de metabolismo muy común en muchos microorganismos, especialmente en los procariotas. No debe confundirse con la fermentación, proceso también anaeróbico, pero que en el cual interviene nada parecido a una cadena transportadora de electrones. Entonces aquí ya podemos comprender un poquito más la definición porque ya habíamos hablado antes sobre cómo es que se da dentro de la fisiología vegetal la importancia de las moléculas o esos procesos dentro de las fases que se dan en la respiración celular. Entonces, también hay algunas características importantes en donde se produce en el mitocondria la respiración celular como componente del metabolismo, en donde es un proceso catabólico en el cual la energía contenida en los sustratos usados como combustible es liberada de manera controlada durante el mismo y buena parte de esta energía libre desprendida en estas reacciones exotérmicas es incorporada a la molécula de trifosfatos equivalentes, que pueden ser a continuación utilizados en los procesos endotérmicos como en los de mantenimiento y desarrollo de desarrollo celular anabolismo, ¿verdad? Dentro de este proceso entonces vamos a ver esta interrelación de los factores bióticos y abióticos que alteran y modifican la respuesta fisiológica de las plantas. Para eso, entonces, tenemos acá esta gráfica en donde se presentan factores bióticos y abióticos más importantes que regulan y modifican las respuestas fisiológicas de las plantas según el ambiente en el que se desarrolla. En el medio ambiente aéreo interactúan la temperatura, la radiación global total y la humedad relativa. Estos factores primarios afectan la transpiración
y el balance energético de la planta. Por otro lado, las propiedades físicas del suelo como textura y estructura, su potencial total en cuanto a lo que es la disponibilidad de agua y nutrientes para la planta. Y entonces la función de estos factores se lleva a cabo en una disfunción de agua a las raíces y la absorción y translocación de nutrientes a través de tejidos conductivos del tallo y de las hojas. Uno de los factores bióticos relacionados con las características morfofisiológicas de las plantas, que es la estructura de la raíz, el tallo y de la hoja, que son partes fundamentales en todos los procesos de absorción, también dentro del transporte del agua y dentro de la transpiración, que esto incide indirectamente sobre su respuesta fisiológica y sobre su comportamiento. Entonces, en esta estructura se da esa interacción entre estos factores y cada uno de ellos tiene una interacción con su componente y es por eso que se presenta de esta manera en esta gráfica y que algunas les, les sirven a las, digamos que son de doble vía, ¿verdad? Que interactúan para lograr ese transporte de alimentos o esa absorción o como esa información que se necesitan dentro de las mismas, como hablábamos de la función del xilema y el floema, ¿verdad? Que uno se da en doble vía y uno se da solamente en una vía, y que entonces esa interacción de estos factores ayudan para lograr ese proceso de la fisiología vegetal en su complemento total y y aquí también están todos los factores internos y externos y también dentro de estos se da parte de lo que es la química entre los protones negativos y positivos que vamos a ver. Entonces podemos ver acá las partes, lo que son las reacciones luminosas y oscuras. Dentro de esas reacciones luminosas y oscuras vamos a ver en la siguiente clase, desde el punto de vista de la fotosíntesis y sus niveles de sus diferentes fases en las que se dan. Solo para dejar los conceptos, vamos a dejar acá que una reacción oscura es una fase que se utiliza en las moléculas de energía orgánica, conocidas como ATP y la NADH, en donde el ATP proporciona una energía, mientras que la NADH, CO2, el dióxido de carbono, en donde los electrones son necesarios para fijarlos. Y en este proceso podemos decir que también es fundamental la fase oscura, en donde se da esa fijación reductora en donde es a partir del CO2, en donde se van formando primero los glúcidos sencillos de los que se deriva el resto de los compuestos orgánicos. Reacciones luminosas tenemos las reacciones que capturan el 32% aproximadamente de la energía solar absorbida por la clorofila, lo que las hace más eficientes que cualquier sistema de captura de energía fabricada por los humanos. Por ejemplo, los paneles solares suelen capturar en forma de electricidad o calor un 5% de la energía solar que se absorbe. Y acá en estas fases o las reacciones luminosas, a nivel de concepto que los estamos viendo, en donde es esta cantidad de porcentaje que realizan dentro de la captura. Dentro de esta etapa oscura y luminosa podemos dar algunas definiciones rápidas, como que en la oscura se da más lenta,
hay una dependencia en la temperatura y ocurre durante la noche, mientras que la lumínica se da de una manera rápida, depende de la luz, no depende de la temperatura y ocurre durante el día. Entonces, estos últimos conceptos ya lo vamos a ver más adelante con ya en el desarrollo de la etapa de la fotosíntesis. Acá únicamente lo vamos a dejar de manera de conceptos y de cómo se da estas reacciones oscuras y luminosas dentro de estos procesos. Y entonces recordemos que las reacciones oscuras son llamadas así porque la energía que es requerida para las reacciones que suceden en ella no provienen de la absorción directa de los fotones. Entonces, pero sí son necesidades energéticas en donde existe una satisfacción con los productos de las reacciones luminosas. También, ya que estas reacciones luminosas necesitan luz y la absorción depende directamente de la energía generada en la luminosa. Entonces, ambos procesos ocurren durante las horas también en las cuales se da esa etapa luminosa. Sin embargo, cada etapa durante el día y durante la noche tiene ciertas, digamos, reacciones en la cual ayuda también a ese proceso del desarrollo de la planta. Entonces, es así. Entonces, en estos temas en donde los vamos a dejar en definiciones, así como el aporte del ciclo de Calvin. Ahí tengo un error, van a disculpar. Es el ciclo de Calvin, en donde vamos a hablar cuál es ese aporte del ciclo de Calvin en el proceso de las reacciones oscuras, en donde la investigación en el tema del carbono dentro del proceso de la fotosíntesis y cuál es esa reacción oscura. Son reacciones responsables de la incorporación del carbono proveniente del dióxido de carbono y de las moléculas orgánicas. Y entonces este ciclo de Calvin tiene una importancia dentro del ciclo del carbono, y es acá entonces en donde vamos a ver ese ciclo en donde ya vimos entonces cuál es esta parte y su funcionamiento, pero también nos lleva un poco de tiempo la explicación de la gráfica, que las vamos a dejar para la siguiente clase en cuanto a la importancia que tiene esta y cómo esos factores interactúan en todo lo que nosotros venimos a dar hoy en las definiciones de la fisiología, dentro de la respiración celular, las reacciones oscuras y luminosas, para también hablar sobre el proceso de la fotosíntesis. Como siempre, les dejo estas preguntas para que ustedes puedan leerlas, puedan analizarlas y también puedan contestarlas y ampliar el conocimiento acerca de lo que son, lo que es el curso de Botánica General. Les agradezco por su atención. Espero que hayan ahí copiado las preguntas para poderlas contestar como siempre. Muchas gracias y que tengan buena tarde.